El contexto de este devocional es Génesis 37, 1 al 36. Así que, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan. Pero al levantar la vista vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas, bálsamos y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantaremos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por allí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Génesis 37, 23 al 28. José era el más joven de sus hermanos, sin embargo había sido colocado por Jacob, su padre, en una posición de honor. Eso motivó que sus hermanos sintieran celos por él y lo odiaran tanto que incluso desearan su muerte. José había sido enviado por su padre para constatar que sus hermanos y los rebaños estuviesen bien y para volver a darle noticias acerca de cómo marchaba todo. Usando su túnica de colores, aquella que había sido un regalo especial de su padre, José emprendió el viaje. Finalmente, llegó donde estaban sus hermanos mayores. Cuando ellos lo vieron venir con aquella túnica tan vistosa, reaccionaron como cuando se agita un capote rojo frente a un toro. Se enfurecieron. Lo único que necesitaban hacer para llevar a cabo sus intenciones era eliminarlo y luego pensar en una coartada para decirle a su padre. Por ese motivo, en cuanto José llegó, sus hermanos no perdieron el tiempo y le quitaron la túnica de colores que traía puesta. Esa túnica era el símbolo de su superioridad sobre ellos. Ahora, sin esa vestimenta especial, todos estaban al mismo nivel, o peor aún, ahora eran ellos quienes se colocaban por encima de su hermano menor, quien había quedado completamente indefenso. Luego de esto, echaron con violencia a José dentro de un pozo sin agua. Inmediatamente después de arrojar a José allí, sus hermanos se sentaron tranquilamente a comer. Al parecer, este acto cobarde y vergonzoso no les había quitado el hambre ni la paz. Ellos podían comer con toda tranquilidad mientras José estaba muy cerca encerrado en el pozo. Ellos podían disfrutar de la comida mientras que en sus corazones estaban decididos a asesinar a su propio hermano. Unos capítulos más adelante, uno de los hermanos de José nos da más datos acerca de lo que ocurrió en ese preciso momento. Lo vimos angustiarse y rogarnos, y no le hicimos caso. Génesis 42, 21. A pesar de escuchar los gritos y ruegos de José, quien suplicaba por misericordia y por ayuda, sus hermanos fueron capaces de ignorarlo completamente. Sin dudas, estos eran hombres despiadados. Mientras comían, los hermanos de José vieron que a lo lejos aparecía una caravana de comerciantes de perfumes, los cuales venían desde Galaad y llevaban sus mercancías hacia Egipto. El pasaje primero los llama ismaelitas y luego madianitas. ¿Quiénes eran estos hombres en realidad? Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, la sierva de su esposa Sara, mientras que los madianitas eran descendientes de Madián, uno de los hijos que también Abraham había tenido con Cetura, su concubina. Por lo tanto, aquellos mercaderes eran en realidad hermanos, y también parientes lejanos de José y sus hermanos, ya que Abraham era su bisabuelo. El término ismaelita se utiliza genéricamente para designar a todos los comerciantes árabes. Debido a los vínculos raciales y familiares que había entre ismaelitas y madianitas, también es posible que aquella caravana haya sido mixta. Además, teniendo en cuenta que hablaban el mismo idioma y que el viaje hacia Egipto era largo y peligroso, seguramente era normal que viajaran juntos para hacer negocios allí. Al principio, el plan de los hermanos había sido matar a José en cuanto llegara. Rubén, el hermano mayor, quiso resguardar su vida y devolverlo a su padre, y entonces le sugirió arrojarlo a un pozo. Rubén los convenció diciéndoles que, haciendo esto, ellos evitarían ponerle la mano encima. Afortunadamente ellos aceptaron su propuesta, ya que de no haber sido así, habrían matado a José inmediatamente.
Sin embargo, ahora Judá tenía otra idea. Entonces dijo a sus hermanos: ¿qué sentido tiene ensuciarnos las manos matando a José y ocultando su muerte? ¿Por qué mejor no lo vendemos como esclavo a estos comerciantes y le decimos a nuestro padre que ha muerto? De esa manera podremos sacarnos a José de encima sin matarlo nosotros mismos. Después de todo, él es nuestro propio hermano, alguien de nuestra misma sangre. Es escalofriante ver cómo Judá disfrazó de piedad su perverso razonamiento diciendo: él es nuestro hermano. ¿Qué hermanos? Lo que realmente ellos querían era librarse de José, y no les importaba qué métodos tuvieran que utilizar para lograrlo. Aquellos mercaderes llevarían a su hermano a Egipto y allí lo venderían como esclavo. En aquellos tiempos, la esclavitud era como morir en vida. Pensando que esta era una buena manera de no ver más a José y además de ganar un poco de dinero a cambio, a todos les pareció una buena idea y estuvieron de acuerdo en hacer lo que Judá había propuesto. Estaban convencidos de que no volverían a saber nada más de José. Sin perder el tiempo, ellos sacaron a José del pozo y se lo entregaron a los vendedores, quienes, aunque solo llevaban especias aromáticas, aceptaron comprar al muchacho. Por él pagaron 20 piezas de plata. Sin dudas, ese precio les pareció un costo muy bajo por un, entre comillas, esclavo en tan buenas condiciones, a cambio del cual seguramente les darían mucho más dinero. La transacción fue rápida y sin objeciones. Después de todo, los compradores habían hecho un muy buen negocio. Por su parte, los vendedores hubiesen aceptado cualquier oferta, porque lo único que deseaban era librarse del muchacho lo antes posible. De este modo, José, el hijo preferido de Jacob, aquel que estaba destinado a heredar la posición de autoridad y todos los bienes de su padre, perdió su libertad y fue llevado como esclavo hacia Egipto. La túnica de colores de José era la señal del favoritismo de su padre. Sus hermanos deben haber sentido un placer perverso al arrancársela, y para José debe haber sido particularmente doloroso que se la arrancaran. Al imaginar esta escena, es fácil pensar en cómo Jesús fue despojado de todo antes de ser crucificado. José fue a un pozo y Jesús fue a la cruz. Ambos fueron despojados, declarados malditos y colocados en un lugar del que aparentemente nunca podrían rescatarse a sí mismos. Piénsalo. Así como los hermanos de José lo despojaron de su túnica especial de colores, continuamente el enemigo de nuestras almas desea que nuevamente nos sintamos desnudos, malditos y desvalidos. Sin embargo, si un día reconociste tu pecado y acudiste con fe al Salvador, debes saber que al morir en la cruz, Jesús fue despojado de todo para cubrir tu vergüenza y vestirte con la justicia de Dios. Por lo tanto, puedes hacer tuyas las palabras del profeta Isaías. Yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como a un novio, me adornó con joyas como a una novia. Isaías 61:10.